Llevo décadas jugando MMOs, y para mí la historia es muy importante. He leído todas las novelas de Warcraft, de Diablo incluso. Me empapé del lore de Elder Scrolls antes de hacer mi primer personaje con Teso. Me considero, sin exagerar, alguien que disfruta de verdad cuando un juego se toma en serio su narrativa. Y aún así, Final Fantasy XIV Online me venció. Varias veces. Y no fue el combate, no fue el grindeo. La historia propia me venció. El MSQ me mató. Le dediqué 30, 40 horas. Y lo dejé. Y es uno de los pocos juegos en mi vida que he dropeado en serio. A ese nivel al menos. Y eso me dice algo. Y no es algo malo sobre el juego, sino algo muy interesante sobre cómo está construido. Porque Final Fantasy XIV es, sobre el papel, exactamente el MMO que debería gustarme. Un mundo persistente, una comunidad fuerte, una apuesta narrativa sin precedentes en el género. Y sin embargo, no cuajó conmigo. Y hoy, aprovechando el debate que está habiendo en redes con el último anuncio de la siguiente expansión, quiero entender por qué. Y creo que la respuesta dice mucho más sobre el diseño de los MMOs en general que sobre Final Fantasy XIV en particular. Para entender el debate que está habiendo, primero tenemos que entender qué hace Final Fantasy XIV diferente a cualquier otro MMO que existe. En la mayoría de MMOs, pues bueno, la historia es un envoltorio. Está ahí, puedes seguirla si quieres, pero el juego no te exige que lo hagas para acceder al contenido más jugable. En WoW, por ejemplo, puedes ignorar prácticamente el 90% de los textos de misión y llegar al endgame perfectamente. En Teso puedes ir a Cyrodiil desde el nivel 5 sin haber leído una sola línea de diálogo. En cambio, en Final Fantasy XIV no puedes hacer eso. Allí la historia no es el envoltorio, es la puerta de entrada. Es todo, absolutamente todo. Los jobs avanzados, las mazmorras de alto nivel, el contenido de cada parche, las raids, todo está cerrado detrás de la historia. Si no avanzas en la historia, no avanzas en el juego. Punto. ¿Y cuánto tiempo es eso? Pues las estimaciones varían, pero un jugador promedio que va a su ritmo tarda entre 250 y 350 horas en llegar al contenido actual. Solamente en el Walker hay más de 23 horas de cinemáticas. En Dawn Trail, la última expansión, la cifra está alrededor de 21 horas. Para ponerlo en contexto, una película dura hora y media. Estamos hablando de 15 películas de cinemáticas solo para ponerte al día. Y en este caso es que las tienes que ver. Y eso no es un accidente de diseño, es una decisión filosófica clarísima. Y este juego cree que la historia es su producto principal. Y durante años esa apuesta ha funcionado de una forma extraordinaria. Para hacer un análisis honesto hay que empezar reconociendo lo que Final Fantasy sí que ha logrado con este modelo, que no es poca cosa, porque es genuinamente impresionante. Entre 2019 y 2022, mientras World of Warcraft vivía uno de sus peores momentos, la época de Shadowlands, miles de jugadores migraron a Final Fantasy XIV. Yo fui uno de ellos, aunque no duré mucho. Y cuando se les preguntaba a los que quedaron por qué se habían quedado en este juego, la respuesta no era el combate es mejor o el endgame es más interesante. La respuesta unánime era que tenía una historia que les había hecho sentir algo que ningún juego les había dado en años. Heavensward, Shadowbringers, Endwalker, si habéis llegado hasta ahí sabéis de lo que hablo mejor que yo. Yo no llegué, ya lo he dicho antes, pero he leído y he escuchado suficiente a la gente, que sí que lo ha vivido, como para entender que Endwalker en particular generó algo tan difícil de describir desde fuera que fue maravilloso para esas personas. Una historia sobre el fin del mundo, sobre el dolor colectivo, sobre qué significa seguir adelante cuando ya no queda nada más. En un MMO, ese tipo de narrativa es revolucionario. Porque los MMO son el tipo de juego que normalmente pues, te pide que vayas a matar 15 jabalíes para un granjero. Con Endwalker vemos cosas documentadas como gente llorando genuinamente la noche que terminaron la campaña. Y eso no es hype, eso es algo que funcionó de verdad, algo que caló a la gente. El censo no oficial de Lucky Banco, una referencia muy usada por la comunidad para estimar la actividad del juego, registró el pico histórico del juego precisamente en esa época. A finales del 21, principios del 22. El modelo funcionaba perfectamente. La gente pagaba la suscripción religiosamente cada mes. El problema es lo que pasa cuando el mayor reclamo del juego, cuando la historia, empieza a fallar. En junio de 2024 llega Dawn Trail, la nueva expansión, y algo ahí empezó a tambalearse. La expansión proponía un nuevo arco narrativo de menor escala después del clímax cósmico de Endwalker, con una nueva protagonista que, bueno, acompañaba al jugador, y la idea era válida sobre el papel, pero la ejecución no terminó de convencer a casi nadie. En Steam, por ejemplo, Dawn Trail recibió una valoración mixta desde el lanzamiento, en torno al 57% de reseñas positivas.
cayendo hasta el 48% actualmente. Poniéndolo en perspectiva, comparándolo, Shadowbringers y Endwalker vivían en el 90% por arriba. Para una franquicia que había construido su reputación sobre la excelencia narrativa, pues ese desplome era una señal muy mala. Naoki Yoshida, el director del juego, tuvo que salir públicamente a pedir por favor a la comunidad que dejase de hostigar al equipo de desarrollo. Paralelamente, el censo apuntaba a una caída sostenida de jugadores activos, especialmente entre los veteranos con más años de inversión en el juego. Pero lo que hablaba por sí solo no es que la historia fuese mala en esa expansión, puede pasar. Lo importante es lo que esa caída expuso sobre el modelo de este juego. En World of Warcraft, cuando una cinemática es floja o la historia es aburrida, que últimamente es casi siempre, la cierras, pasas de ella y sigues jugando. Porque el mundo sigue ahí, las mazmorras, el contenido abierto, las bandas, nada depende realmente de que la historia sea buena o mala. En Final Fantasy XIV, en cambio, no puedes hacer eso, porque todo está cosido al hilo narrativo. Si la historia falla, el juego falla. O tragas las cinemáticas o no juegas. Y eso no es solo un problema de escritura en una expansión concreta, es una fragilidad estructural del modelo. Un modelo maravilloso, pero cuando apuestas todo a la historia, cada vez que la historia falle, lo vas a perder absolutamente todo. Pero bueno, Champe, tú eres de los que siempre está dando caña con el tema de la historia en los MMOs. Entonces, según tú, ¿cómo debería contarse la historia en los MMOs? Bueno, esto es un debate que no es nuevo. Llevamos años y años y años discutiendo sobre esto y hay, creo yo, varios bandos, dos bandos específicamente, que no se ponen nunca de acuerdo. El primer bando dice que Final Fantasy XIV tiene razón, que un MMO puede ser perfectamente un JRPG colaborativo, que la profundidad narrativa es lo que diferencia al género del resto, y que si no te gusta leer o ver cinemáticas, pues que, bueno, búscate otro tipo de juego. Es un argumento realmente honesto y tiene su lógica. La comunidad de Final Fantasy XIV es diferente, lo podemos ver, a la del resto de cualquier otro MMO, precisamente porque todos sus miembros han transitado el mismo camino emocional. Comparten referencias, comparten personajes, comparten momentos. Ese cemento comunitario lo construye la historia obligatoria, no el grindeo ni ningún sistema de juego. En Warcraft tenemos esa sensación, esa camaradería de que conocemos los personajes, pero no al nivel de profundidad de cómo conoce la historia los jugadores de Final Fantasy. Es diferente. El segundo bando, y aquí es donde yo me siento un poquito más cómodo, dice que confundir historia con cinemáticas obligatorias es un error de diseño fundamental. Que los mejores mundos que ha tenido el género no te contaban la historia a través de una pantalla de carga seguida de un vídeo. Te la contaban simplemente existiendo, creando un mundo que gritaba su historia por sí mismo, dando opciones al jugador si quería profundizar más o menos en esa historia. World of Warcraft, por ejemplo, una vez más, tiene 20 años de lore acumulado, pero ninguna de esa historia te bloquea el acceso al juego, a la jugabilidad. La narrativa está repartida por el mundo, en los textos de las misiones, en los libros que te puedes encontrar tirados en cualquier lugar, en las conversaciones que ocurren mientras caminas de una zona u otra. En realidad, aquí el mundo cuenta la historia moviéndote por él. Puedes ignorarlo todo o empaparte de cada detalle. El juego no lo elige por ti, tú decides. Guild Wars 2 llevó esto más lejos con sus eventos dinámicos. La historia ocurre básicamente en tiempo real en el mapa. Una caravana está siendo atacada ahora mismo, por ejemplo, o un asentamiento acaba de caer, o un jefe está invadiendo un campamento. No hay una cinemática que te quite el control del personaje, la narrativa ocurre mientras juegas, no en su lugar. Luego tenemos Teso, de Elder Scrolls Online, que tomó la decisión opuesta a Final Fantasy XIV, en casi todo. Historia como menú abierto, puedes seguirla o ignorarla desde el minuto 1. La libertad es total, y es mucho más narrativa y más interesante en algunos aspectos que la de World of Warcraft, por ejemplo. Pero tienes la historia en todas partes, en cada misión, en cada diálogo, en absolutamente todas partes, pero no te quitan el control del personaje. Puedes irte directamente a hacer trials, a hacer mazmorras, a hacer lo que te dé la gana, y la historia la tienes ahí, expuesta en el mundo. Ahora sí, siendo honestos, salvando las distancias, realmente ninguno de estos modelos anteriores ha producido los picos emocionales que generó en su día en Walker. Me refiero a nivel absoluto, y eso creo que es real decirlo. Cuando la historia está en todas partes y es opcional, realmente nunca es completamente de nadie. No puedes llorar con una cinemática que te puede saltar. No puedes tener el momento compartido si cada persona ha tomado un camino diferente. La libertad, en este caso, tiene un precio, y ese precio es la intensidad con la que recibes la historia. Obviamente, en Warcraft, en Teso, la gente conoce la historia del entorno, pero digamos que la inmersión que tiene el jugador de Final Fantasy con la historia de su mundo es incomparable. Y es simplemente por cómo está diseñado este juego.
Sin embargo, hay una diferencia entre intensidad puntual y sostenibilidad a largo plazo, y Final Fantasy XIV puede generar endwalkers, picos únicos, momentos que la gente va a recordar durante toda su vida. Lo que no puede es aguantar con dignidad cuando, bueno, pues tu núcleo falla, cuando la historia falla. Porque si el modelo cinemático es todo lo que tienes, o lo más importante de lo que ofreces, cuando ese modelo falla, pues te quedas sin nada. El mundo, la jugabilidad, siempre puede sostener un juego. Una historia por sí sola, en un MMO al menos, creo que no. Y bueno, volviendo a la pregunta original, ¿necesita historia un MMO? Por supuesto que sí, pero no cualquier historia, ni de cualquier forma. La necesita en un formato que no compita con lo que hace único un MMO. Permanencia, la comunidad, la sensación de estar en un mundo que existe aunque tú no estés conectado, de la jugabilidad. Y cuando una historia la cuenta el mundo, todo eso se refuerza de una forma increíble. Pero cuando la cuentan cinemáticas que no te puedes saltar, yo creo que todo eso, no sé, desaparece un poco con la fricción. Final Fantasy XIV tomó la apuesta más ambiciosa del género y en algunos momentos ha funcionado increíblemente bien. Creo que ningún otro MMO ha conseguido algo parecido y eso merece un respeto enorme. Pero también soy, creo, la prueba viviente de que esa apuesta tiene un coste real de entrada. Alguien que prioriza la historia en los juegos que juega, 30 y pico, casi 40 horas, varios intentos, y no pude con ella. Dicho esto, y esto va en serio, estoy pensando en volver a intentarlo este verano, después de que pase toda esta época que voy a pegarme dándole caña a Teso. A ver si esta vez, de verdad, me hace la cabeza clic. Si lo habéis jugado, si lo habéis dejado, si os enganchó, si sois de los que volvieron después de años, seáis quien seas, contadme en los comentarios. Me interesa saber en qué punto cambió algo para vosotros. ¿Cuándo dijisteis, ¡guau! Me voy a quedar aquí. Animadme a ver si lo puedo jugar en serio un día de estos. Y si queréis seguir ese tipo de conversaciones en directo, tenéis nuestro Discord, que lo estamos renovando, ¿vale? Os animo muchísimo a uniros al Discord, vamos a potenciarlo y convertirlo en el epicentro de nuestra comunidad. Así que tenéis la invitación abajo en descripción y en comentario fijado. Nos vemos allí o en el siguiente vídeo. Un abrazo.